Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Un Día en el Jardín. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del riego, no solamente de plantas grasas, sino de arbustos, de árboles, de toda especie de plantas. Y esto porque, bueno, como sabrán, hace poco hice una encuesta donde les preguntaba si les gustaría saber más sobre paisajismo, sobre jardinería. Entonces este es uno de los puntos que considero importantes, por eso vamos a hablar en esta ocasión sobre el riego. Bien, pues antes de proceder a cuánta cantidad, vamos a hablar un poco sobre circunstancias o variables que pueden hacer que cambie el modo de riego y la cantidad de riego. La primera razón es la estación del año o el clima en el que estamos viviendo. Eh, Como bien ya sabrán varios de ustedes, esto va a depender de la estación del año, del clima que tengamos, porque en aquellas temporadas de frío vamos a reducir los riegos. Eh, Obviamente va a ser poco a poco, sin embargo sí se hace una reducción de los riegos para evitar alguna quemadura de nuestras plantas o alguna congelación, en especial en aquellas que tenemos en macetas o en macetones. También cuando haya temporadas de bastante calor, es decir, en la temporada de primavera-verano, nuestros riegos van a ir aumentando por cuestión de evaporación del agua. Y aunque esto también va a depender del espacio geográfico en el que vivamos, porque hay espacios en donde tienen temperaturas bastante constantes que no cambian drásticamente, entonces nuestra forma de riego va a ser un tanto igual durante todo el año. En cuanto a las características del sustrato o del suelo, va a depender también la frecuencia con que rieguemos. Recordemos que sustratos arenosos en gran cantidad tendrán a la infiltración con más facilidad, por lo cual se evaporará más rápido el agua y se quedará seco más rápido ese sustrato. A diferencia de un sustrato que es arcilloso, que tenderá a guardar mayor humedad por más tiempo, por lo cual tardará en secarse pues un tiempo más prolongado. Si nosotros tenemos un sustrato con una mezcla de ambas en 50 y 50, en el que le agregamos humus, agregamos algún otro tipo de sustrato orgánico, es decir, hojas secas, palito descompuesto, toda esta parte, hay que tener en consideración que va a ser como que un poco más equilibrado y no vamos a tener que regar con tanta frecuencia, pero tampoco esperar unos periodos muy largos para hacer un riego. O sea, va a estar como que más en equilibrio. En cuanto al tercer tipo de sustrato, yo considero que es el ideal. Sin embargo, no siempre tenemos estas posibilidades de tener un sustrato así. Pero como siempre digo, hay que hacer lo que podamos con lo que tengamos a la mano. Así es que sé que van a tener perfecto su jardín. No se desanimen por esto. Otro punto importante es las precipitaciones que hayan anuales en donde vivimos, es decir, qué tan frecuente hay lluvias, porque esto nos va a marcar también un poco en cuanto a qué plantas podemos tener en el jardín así en exterior, qué plantas tenemos que resguardar y qué plantas pues vamos a tener que dejar de regar. Esto es un punto importante porque hay partes donde hay precipitaciones pluviales más frecuentes que en otros lados, es decir, que en otros lados llueve más y en unos no llueve tanto. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta esto porque si está lloviendo y nosotros volvemos a regar nuestras plantas, podemos perderlas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es en qué las tenemos, si es que las tenemos directamente en el suelo o si las tenemos en materas como ya les había mencionado. Al ser en materas, si son de plástico o de algún tipo como porcelana, tienden a guardar un poco más la humedad y a tardarse en evaporar toda esta cantidad hídrica, toda el agua que tengamos. O por el contrario, están las materias que son de barro, que no están barnizadas, en las cuales tendremos que estar regando con mayor frecuencia, aunque pues depende igual también de la especie.
Y bueno, como ya lo mencioné un poco, en cuanto a la especie que tengamos, va a marcar también la pauta para hacer nosotros el riego. Si nosotros tenemos una planta carnívora y consideramos las características hídricas que tiene, pues requiere una cantidad de riegos más frecuente, a diferencia de una planta crasa, que son las suculentas, tan famosas suculentas. Estas requieren menor cantidad hídrica, a diferencia de una planta carnívora. Entonces hay que tener eso en consideración, conocer nuestra planta que tenemos para poder marcar nuestras directrices, es decir, saber por dónde vamos a ir en cuanto al riego y sus características. Uno de los tips que yo daría y que también dan los expertos es hacer riegos profundos pero menos frecuentes. Esto tiene varias ventajas y algunas de ellas son, por ejemplo, al nosotros hacer riegos más profundos y menos frecuentes, es que las raíces van a tender a ir hacia abajo y en lugar de ir en la pura superficie, ¿sale? También vamos a tener plantas mucho más resistentes por lo mismo de que las raíces están profundas y no están solo en la superficie, a lo que podrían llegar heladas y matar su raíz, ¿sale? También en cuanto a consideraciones de épocas de sequía, si nosotros las vamos acostumbrando poco a poco a esta falta de agua, nuestras plantas van a tender a hacerse más resistentes a la falta de agua. Entonces, pues no vamos a verlas tan frecuente que sus hojitas están marchitas o en un mal estado. Hay que ir adaptando también nuestras plantas poco a poco, así como con las suculentas que las introducimos al sol poco a poco. Hay que adaptar nuestras plantas a la falta de agua igual poco a poco, ¿sale? No me refiero a suspender los riegos, sino a hacerlos más espaciados para que nuestra planta agarre esta característica de la adaptación al ambiente y pues las tengamos en un estupendo estado sin tanto requerimiento de agua. De hecho, con base a este consejo, hay videos en internet incluso en donde hacen el amaestramiento de raíces, es decir, les muestran a las raíces como por dónde ir con base a los riegos. Se ponen tubos con los cuales hacen la introducción de agua para que ésta sea más superficial y pues las raíces busquen esa humedad y yendo hacia el fondo en lugar de a los laterales, evitando el levantamiento de banquetas o de construcciones que hayan cercanas. En cuanto a la vaporización del agua, pues podemos recurrir a una de sus ventajas del acolchado o del mulch, como ustedes lo quieran llamar. Es colocar alguna especie vegetal alrededor de nuestra planta, de la superficie, del sustrato que está pues alrededor de nuestra plantita que sembramos, para evitar la vaporización tan rápida, ¿sale? Esto lo podemos hacer con distintas cosas, como es el aserrín, aunque no de todas las especies porque hay unas que son bastante ácidas, pero bueno, si quieren que hable un poco más sobre esto, déjenme en los comentarios y con gusto lo hago. Pero bueno, volviendo, también lo podemos hacer con algunas especies con algunos tipos de rocas. Más allá de que sean decorativas, nos ayudan también en cuanto a la vaporización del agua, porque la retienen y la mantienen húmeda, ¿sale? En cuanto al riego con agua de lluvia, pues no creo que no hay mucho que decir, ya bastantes han comentado sobre esto, porque tiene gran cantidad de nutrientes, además de que es un agua pura, por lo cual no contiene cloro, no contiene tanta cantidad de calcio y todo esto que perjudica la absorción del agua en las raíces de nuestras plantas. No quería interrumpir el video mencionarles esto, pero si escuchan bastante ruido es porque pues no tenía otro momento como que para grabar. Hasta ahorita me
medio del momento, pero bueno, sé que no les molestará, y bueno, vamos a lo que nos importa. El último punto es crear zonas que tengan requerimientos de agua similares de nuestras plantitas. Al nosotros realizar esto, lo que vamos a hacer es tener una mejor función de nuestras plantas, porque todas van a estar perfectas. Bueno, aunque siempre hay una planta que no quiere, ¿verdad? Pero bueno, en el ideal es esto, que estén en un estado pues mucho mejor, que nosotros tengamos una utilización del agua pues más adecuada, porque estamos cumpliendo por características y evitar enfermedades también. En pocas palabras, al hacer nosotros esto, hacemos un consumo racional del agua, pues porque vamos ahorrando agua en hacer riegos excesivos en plantas que no los requieren. Bien, ahora sí pasaremos a las cantidades de acuerdo con la especie de planta que tengamos, y me refiero a la clasificación en cuanto a altura, en cuanto a espacio que llegan a ocupar las plantas, ¿sale? Porque si vamos especie por especie sería infinito el video. Pero bueno, en cuanto a plantas arbustivas, los requerimientos de agua son aproximadamente 40 litros una vez por semana, ¿sale? Esto también puede variar un poco, como les menciono, en cuanto a la especie que tengamos, porque hay unas que son más sensibles y hay otras que no son tan sensibles. En cuanto a árboles con una edad mínima de 5 años, que tengan un promedio de estatura de 3 a 5 metros, nuestra cantidad de agua van a ser de 70 litros, pero es cada 15 a 20 días, ¿sale? Cabe destacar que estos parámetros pues son declarados por personas profesionales, yo solamente se los estoy ofreciendo, ¿sale? En cuanto a plantas vivaces y anuales, el requerimiento de agua es de 10 litros de 2 a 4 días, ¿sale? Cada 2 o cada 4 días vamos a estar haciendo eso. Como les menciono nuevamente, depende de la estación, del clima, en donde las tengamos plantadas, ¿sale? Y también un poco depende de los vientos, porque recuerden que los vientos tienden a secar el sustrato en cuanto a lo que es la superficie, y me parece que mucho se da esto en aquellos países de Europa, en España por ejemplo. Pero bueno, para que tengan todo esto en consideración. Al último les doy un tip que pueden hacer para evitar estas evaporizaciones en cuanto a los vientos. Pero bueno, vamos a continuar. En cuanto a las plantas que tenemos en jardineras, es decir, en materas, lo único paramétrico que encontré así establecido por personas profesionales es que se debe mantener una humedad constante, ¿sale? Recurramos a los helechos. Estos requieren de una humedad constante en el ambiente que podemos pues ofrecer de distintas maneras, pero bueno, creo que eso es tema de otro video, así es que si tienen esa duda igual coméntenme aquí abajo y con gusto haremos un video hablando sobre eso. Bueno amigos, amigas, esto ha sido la primera parte hablando sobre el riego. Si les gustaría saber un poco más, coméntenme para que hagamos la segunda parte. Ya no pude grabarles así yo porque empezó a haber más ruido, pero bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva bastante. Recuerden apoyarme con su dedito arriba y suscribirse dándole también en la campanita. Nos vemos.